A mí me da la impresión de que esto se está realizando, no puedo asegurarlo, por supuesto, ¿no? Se está realizando simplemente para salvar responsabilidades, ¿no? Nosotros, para comentar un poco sobre esto, estamos en comunicación vía telefónica con el doctor Gori Tumi Echevarría. Él es presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre. Doctor Tumi, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Y bueno, consternado por estos acontecimientos, ¿no? Doctor, nos dice que usted ha trabajado aquí en Tacna, conoce el sector. ¿Por qué es tan importante este sector de los cementerios prehispánicos en Samalayaras? Sí, yo realicé un proyecto de monitoreo arqueológico en el Valle de Sama, y también he hecho investigaciones arqueológicas en la zona de Micuya, especialmente en las quilcas o petrolíferos de allá, ¿no? Bueno, el sitio es importante, ¿no? Se conoce prácticamente de la década de los 70, es un sitio reconocido por décadas de décadas. Es un sitio extenso con una gran cantidad de material cultural, y usted ya lo mencionó, y también con estilos cerámicos como San Miguel, Pocona, entre otros, ¿no? Que tienen un valor histórico, pues, inmenso, ¿no? Para la historia regional, especialmente para la historia de Tacna, ¿no? El sitio no tenía por qué haber con esos antecedentes, es decir, con el conocimiento que se tiene desde la época de la doctora Isabel Flores, que hizo trabajos en el 69, creo, no tenía por qué pasar esto, bajo ninguna condición. Para mí, particularmente, hay aparentemente, ¿no?, una negligencia respecto a la salvaguarda de este tipo de patrimonio cultural, y ahora con lo que se menciona de que se ha hecho una poligonal donde se ha dejado de lado esa evidencia, es decir, la parte principal o la parte afectada, es un escándalo mayúsculo, ¿no? Entonces, es increíble lo que está pasando con este sitio, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser el procedimiento para poder excluir una zona que se supone que estaba dentro de un polígono protegido? Me imagino que hay todos unos protocolos a seguir. O, por otro lado, si una empresa, digamos, constructora quiere tomar posesión de un lugar, también me imagino que tiene que tener unos ciertos certificados donde en el lugar no haya ningún tipo de artículos de este tipo, ¿no? Por supuesto, tiene que hacerse, la empresa tiene que solicitar cualquier tipo de obra civil, tienen que solicitar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Y para hacer una delimitación arqueológica, estimado, tiene que hacerse un estudio del área, que incluso tiene que llevar el proyecto de evaluación, tiene que realizarse con excavaciones arqueológicas. Yo no entiendo cómo es posible que se haya hecho una delimitación, sabiendo la extensión del sitio arqueológico, la riqueza y los materiales arqueológicos afectados, se haya hecho una delimitación express, es decir, una delimitación en la cual no se haya realizado los procedimientos, los protocolos adecuados de investigación arqueológica mínima para poder reconocer el área arqueológica, ¿no? Lo que ha debido ser, lo que tiene que hacer el Ministerio de Cultura es inmediatamente proceder con las denuncias penales contra aquellos que han afectado al patrimonio y establecer adecuadamente el polígono. Entonces, a mí me da la impresión de que esto se está realizando, no puedo asegurarlo, por supuesto, ¿no? Se está realizando simplemente para salvar responsabilidades, ¿no? Cuando es claro que el Ministerio de Cultura no ha protegido adecuadamente el sitio, ¿no? Entonces, esto me parece absolutamente irregular, ¿no? Tiene que haberse hecho, para la delimitación del sitio, tiene que haberse hecho, porque yo particularmente, el que les habla, ha realizado delimitaciones de sitios arqueológicos en el Valle de Sama, a partir del proyecto que llevé a cabo, este proyecto de monitoreo. Tiene que hacerse toda pues una investigación, un trabajo, tiene que hacerse un trabajo de reconocimiento arqueológico, tienen que estar los informes, tiene que estar toda la información adecuada, y especialmente el testimonio documental de la evidencia arqueológica, ¿no? Entonces, no entiendo cómo se ha llevado a cabo esto, ¿no? Y no entiendo por qué la situación sigue en estas circunstancias de afectación del patrimonio, ¿no? Esto tiene que esclarecerse, porque es un escándalo realmente cómo se ha destruido este importantísimo sitio arqueológico en Tacna. Doctor Tumi, cuando nosotros le consultamos al director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, al señor Daniel Segarra, sobre por qué no se actúa a tiempo, si ellos ya tenían la información previamente, el decano del Colegio de Historiadores se lo había anunciado, lo había mencionado a todos, y él nos dijo de que porque no tenía
la herramienta legal que significaba una resolución como declarar patrimonio cultural provisional para poder recién actuar. ¿Es así? ¿Se necesitaba una resolución de este tipo para actuar con la policía, con el Ministerio Público de Prevención del Delito o hacer algo antes de? Claro, que si ya se sabía, eso es lo que no entiendo tampoco. Si ya se sabía que el sitio, si se estaba anunciando la inminencia del problema, ¿por qué el Ministerio de Cultura no actuó antes, al menos para ir al sitio, prevenir esa circunstancia, advertir, comunicarse con las personas que tratan de afectar el monumento arqueológico, de advertir que se trata de un patrimonio sancionado, conocido? Este sitio arqueológico tiene estudios, está reconocido, se conoce en la literatura arqueológica, existen los argumentos para decir que el sitio ya se conocía y del cual se tiene pues información documental. Este es un argumento contundente para la protección de los sitios arqueológicos, a menos que no exista ningún tipo de información, cosa que no es el caso aquí, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que lo más probable, ¿no?, es que el Ministerio de Cultura no actuó a tiempo, una probable negligencia en el accionar para la defensa de este sitio arqueológico, y ahí están las consecuencias, ¿no? En realidad, no se entiende pues por qué no actuaron con la premura del caso para prevenir, ¿no? El Ministerio de Cultura no puede actuar después de los accidentes, después de la destrucción del patrimonio. Sabiendo las condiciones y los peligros en que están los monumentos, el Ministerio de Cultura tiene la obligación de prevenir, las DDCs de Cultura, de prevenir esas acciones, sabiendo, ¿no?, teniendo el conocimiento adecuado para actuar antes de que eso suceda. ¿Cómo es posible que ahora digan, no podíamos, pero ya está destruido el sitio, pero ahora recién vamos a actuar? No entiendo ese tipo de accionar, ¿no? Me parece francamente risible esta situación. Sí, sí. Ahora, el director de Cultura aquí en Tacna, Daniel Segarra, también nos dijo de que, bueno, como comprenderemos, nos dijo, tenemos más de 100 lugares que hay que proteger y no podemos estar en todos los lugares. Eso la verdad que mejor sorprendido, pero ¿cuál debería ser la manera de proteger? Porque ¿es suficiente con poner un murete donde diga restos arqueológicos? ¿Qué otra forma debería tener el Estado? Porque pareciera que el Estado no le interesa y deja tantos lugares, tanta riqueza en manos de guaqueadores, de invasores de terrenos y demás. Eso no es cierto. Esa es una afirmación falsa, ¿no? Muchos sitios, la cantidad de sitios arqueológicos, el Perú tiene miles de sitios arqueológicos, Tacna tiene cientos o miles de sitios arqueológicos. ¿Usted cree que todos esos sitios arqueológicos están en peligro en este momento? No, solamente son algunos sitios. Si la población en general, vamos a decir, no estuviera en condiciones, si en nuestro país no tuviera las condiciones para su supervivencia y sitios arqueológicos, yo le aseguro que ya no existirían. Existen casos específicos dentro de estos cientos de sitios arqueológicos en Tacna, ¿no? Cientos o miles. Sí, existen muchos o algunos sitios que sí están en peligro, que sí tienen peligro de poder ser invadidos, que sí tienen peligro de poder ser destruidos por las actuaciones y consultas de municipalidades, de entidades que no respetan el patrimonio cultural. Puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, los especialistas saben esos casos y tienen que actuar antes que sucedan esas acciones. Pero, por ejemplo, algunos sitios arqueológicos que quedan en las montañas, otros sitios arqueológicos que quedan en los desiertos, que no tienen ningún peligro, que no tienen ninguna condición vamos a decir, de inminencia de ser destruidos, eso no tiene por qué mencionarse en general como si todo el patrimonio arqueológico estuviera en peligro. Eso no es verdad. Sabemos las condiciones sociales en las cuales, por ejemplo, cerca de las grandes ciudades, en algunas zonas de valles donde está la expansión urbana, la expansión agrícola, están en condiciones en que pueden afectar los sitios arqueológicos. Eso se sabe. Sabemos esas circunstancias. Todos los arqueólogos entendemos esa realidad del patrimonio arqueológico, y es ahí, en esos lugares conflictivos, en esos lugares donde realmente pueden suceder esos actos, donde el Ministerio de Cultura tiene que actuar, donde las DDCs tienen que actuar para prevenir justamente estas acciones. No me van a decir ahora que pues Tacna tiene cientos de sitios arqueológicos y no podemos protegerlos todos. Los sitios se protegen solos en algunos lugares, no es necesario porque no hay ningún peligro que esté latente sobre ellos, pero sí en algunos sitios específicos como las zonas de los valles, las zonas urbanas, los sitios que están cerca de áreas que están en crecimiento o donde hay proyectos de inversión pública, obras que van a afectar sitios arqueológicos. No puede ser, ese no es un argumento para decir que el sitio se, vamos a decir, destruyó, socialmente fue destruido por la gente, por los intereses privados,
simplemente porque había muchos sitios que tenemos que proteger. Es increíble que esto pueda decirse como argumento. Eso no es verdad. La DEC debió actuar a tiempo para proteger el sitio, pero la DEC de Tacna está cometiendo algunas acciones que son increíbles para protección, van en contra de protección del patrimonio arqueológico. El caso de Micuya, se hizo una limpieza, se hizo un recondicionamiento de Micuya que terminó destruyendo mucha la evidencia arqueológica, y eso fue avalado y supervisado por la DEC de Tacna. Eso fue no fue hace mucho. Entonces creo que están cometiendo, está pasando algo con la sede de Tacna que está repercutiendo en la destrucción de los sitios arqueológicos, sin acusar a nadie, por supuesto. Sí. Es una probabilidad, pero ya estamos viendo lo que está pasando con el patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa? La DDC debió denunciar, actualmente, en este momento ya debería haber puesto una denuncia. Si no lo ha hecho, hay responsabilidades de parte del director. Yo creo que aquí hay una cadena de responsabilidades. ¿A dónde deberíamos de recurrir nosotros los tacneños para que alguien pueda hacer algo? Porque, digamos, si el director de cultura no está preparado, porque, bueno, él es abogado, yo creo que debería haber un arqueólogo, no lo sé, digo, o no necesariamente, pero, digo, si se van cometiendo errores tras errores, ¿el Ministerio de Cultura tiene algún área que supervise a las direcciones desconcentradas? El Ministerio de Cultura Central debería tomar acciones también respecto a eso y a esos casos increíbles en los cuales el patrimonio se está destruyendo y no hay respuestas efectivas o penales sobre eso. Si usted llega a un sitio arqueológico y usted ve, por ejemplo, el material cultural, ve los fardos funerarios, ve los restos mortuorios, ve los cadáveres de nuestros ancestros tirados en la arena, y usted puede saber que son restos arqueológicos, y ve la maquinaria, ve los trabajadores destruyéndolos con palas, con tractores, todo eso, el Ministerio de Cultura tiene que actuar inmediatamente y denunciar, porque está evidente, es obvio que está destruyendo patrimonio arqueológico, así ese patrimonio arqueológico, señor, esté declarado o no declarado. Es patrimonio arqueológico, es evidentemente un sitio arqueológico. Con ese cuento, vamos a decir así, de que si están o no están declarados, entonces mejor no hagamos nada, porque son miles de sitios arqueológicos que todavía no están declarados, y la mayoría de los sitios arqueológicos tampoco tienen delimitación. Es un trabajo que se tiene que hacer en el futuro y se tiene que trabajar, pero usted ve a una persona robando o matando a otra persona y no la va a detener porque no, eso no está legalmente normado. No, eso no es un argumento. Si se está viendo, tienen la documentación, tienen las pruebas de que se ha destruido el patrimonio arqueológico, el Ministerio, la DEC, patrimonio arqueológico, cualquier tipo de patrimonio arqueológico, la DEC tiene que actuar de oficio y iniciar la denuncia penal sobre estas personas que han hecho la destrucción de ese patrimonio. Tienen que parar todas esas obras que están afectando el patrimonio arqueológico y tienen que incautar la maquinaria que se utilizó para destruir el patrimonio arqueológico. La DEC tiene que actuar con decisión, tomar decisiones que vayan a favor de la protección del patrimonio arqueológico, y eso está amparado por la ley. Eso está en el Código Penal, eso todos sabemos de que legalmente el patrimonio está protegido en el Perú. Entonces, si no se ha hecho eso, y si es más, si es que se ha hecho una delimitación en la cual se ha excluido el cementerio arqueológico, la parte afectada donde en el piso, por todas partes está la evidencia arqueológica, ¿qué está pasando aquí? Es totalmente irregular. Eso sería algo doloso, ¿no? Sería algo escandaloso que la DEC haya delimitado después de la afectación y haya excluido la parte afectada donde está el patrimonio arqueológico destruido. Eso sería escandaloso, por decirlo menos. De acuerdo, escandaloso está evidente, solamente para ir terminando. Y bueno, ¿esto amerita algún pronunciamiento del Ministerio de Cultura, del Colegio de Arqueólogos? Alguien debería de levantar la voz de protesta, porque si la EDC no lo hace, no lo va a hacer nadie. El gobernador regional también debería tener algo de responsabilidad para proteger el territorio, ¿o no? Por supuesto, es responsabilidad de todos, en realidad, la defensa del patrimonio arqueológico. Yo voy a tratar de comunicarme con el decano nacional de arqueólogos para ver este tema. A mí particularmente me duele mucho esta situación en términos por mi experiencia y mi trabajo en Tacna, y especialmente en el Valle de Sama, donde, como ya le dije, he llevado a cabo un proyecto arqueológico. Además, como ya le mencioné, no es la primera vez que escucho una actuación
negativa, vamos a decir, de la ADC, ¿no? La destrucción, ¿no? Yo he hecho una denuncia, yo mismo escribí una carta al Ministerio de Cultura denunciando que lo que se hizo en el sitio arqueológico de Micuya fue una destrucción del patrimonio arqueológico, ¿no? Esa limpieza, esa adecuación, eso que terminó destruyendo, haciendo, la verdad, barbaridades en un sitio arqueológico que no debe ser tocado, y eso avalado y supervisado por ADC Tacna. Entonces, vamos a ver, como dice usted, a veces las autoridades no dicen nada, en vez de actuar, denunciar, cometer acciones en contra de los perpetradores de la destrucción del patrimonio, los funcionarios públicos, porque son funcionarios públicos, se deben a la nación, a la gente, a la población, ¿no? Los funcionarios públicos, en vez de proteger nuestros patrimonios, se protegen ellos mismos, hacen acciones para protegerse, para salvar responsabilidades, cuando en realidad si deben asumir sus responsabilidades, incluso cuando no han hecho buenas actuaciones, deberían dar un paso al costado y asumir sus responsabilidades por la probable negligencia en algunos casos en la protección de los patrimonios. Esperemos que esto no quede en manos vacías, esperemos en realidad que los que han destruido este cementerio arqueológico paguen sus culpas, sean denunciados penalmente y se pueda resarcir de alguna manera la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico. Hay que recordar, como decía el doctor Julio Cetello, que nuestra relación con el pasado es una relación moral. Nosotros estamos en la obligación moral de defender los restos arqueológicos de nuestros ancestros, porque si no fuera por estos pobladores que se enterraron ahí, no existiría el Valle de Sama como está ahora, no existirían las chacras del Valle de Sama que muchos pobladores por cientos de años usufructan y trabajan ahí. Eso lo hizo nuestra gente, eso lo hizo esta gente que estaba enterrado ahí y ahora cuyas tumbas han sido destruidas. Hay que proteger nuestro patrimonio por una cuestión moral, porque es lo correcto que se tiene que hacer en un país como el Perú. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Doctor Tommy, muchas gracias por habernos atendido y haber sido tan claro y preciso y contundente como tiene que ser. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.